Revelado, el increíble mensaje de Dios para ti, transformación divina y la fe que cumple promesas. En el año 1446 a.C., en el tercer año de Joacim, cuando Egipto oprimía a los hebreos con mano dura, un hombre se encontraba en un dilema existencial. Moisés, criado en el palacio del faraón, disfrutaba de los placeres de la vida egipcia, pero su corazón latía por su pueblo, los israelitas, que soportaban el peso de la esclavitud. Desde niño, las historias de su madre, que le hablaban de su cultura, su historia y de un Dios altísimo que siempre parecía distante, pero que en su interior despertaba un anhelo ferviente. La identidad de Moisés estaba en crisis y en su interior se gestaba la lucha entre la lealtad a su entorno privilegiado y el llamado de su hambre. Un día, mientras pastoreaba el rebaño en la llanura del monte Horeb, vio una zarza que ardía pero no se consumía. La luz del fuego iluminó su rostro y su corazón al mismo tiempo. «Moisés, Moisés», resonó una voz poderosa desde las llamas. Era el Señor. Con cada palabra, la angustia y las dudas que había acumulado a lo largo de los años se desvanecían mientras Dios le revelaba su plan divino. «He visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he venido a liberarlo». La misión estaba clara, pero Moisés temía. ¿Cómo podría él, un hombre con lazos de privilegio, interponerse ante el faraón? La lucha de Moisés con su identidad y su llamado lo impulsó a una travesía espiritual. Mientras el sufrimiento de su pueblo se intensificaba, él se sentía impotente, pero en momentos de profunda angustia, Dios reafirmaba su palabra: «Yo soy el Señor, y con mano fuerte te sacaré de la esclavitud». Esta certeza divina encendió una chispa de esperanza en su corazón y lo llevó a cuestionar su papel en esta historia de liberación. Mientras el faraón endurecía su corazón, Moisés se convirtió en un mensajero de la promesa de Dios, escribiendo su historia a través de la obediencia. Las plagas que cayeron sobre Egipto eran recordatorios del poder de aquel que había llamado a Moisés. Ranas, langostas, tinieblas, cada milagro era un símbolo de la intervención divina, mostrando que Dios nunca había abandonado a su pueblo. En medio de esto, la fe de Moisés se fortalecía hasta que comprendió que su duda se convertía en combustible para el llamado que llevaba consigo. Al llegar el momento culminante, el mar se abrió ante Moisés y los israelitas, permitiéndoles cruzar a salvo, mientras las aguas se cerraban sobre sus opresores. La historia de liberación había comenzado, pero el verdadero desafío apenas comenzaba: llevar a su pueblo a una nueva identidad en libertad. ¿Cómo podría un hombre, lleno de dudas y temores, ser el líder del pueblo de Dios? En cada paso hacia la nueva tierra prometida, Moisés encontraría respuestas. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarte de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Así, los israelitas avanzaron hacia el horizonte de lo desconocido, con la seguridad de que el Dios que revolucionó el desierto estaba con ellos, mientras Moisés, un instrumento imperfecto, preparaba su corazón para servir a un propósito divino que apenas comenzaba a revelarse. Espera a descubrir cómo Dios continúa su obra en los desafíos que les esperan. A medida que los israelitas cruzaban el desierto, el sol ardiente caía sobre ellos como un recordatorio de la travesía incierta que aún les esperaba. Moisés, su guía y líder, se sintió abrumado por la magnitud de su tarea.
Había visto el poder de Dios manifestarse en Egipto, pero ahora se enfrentaba a la realidad de un pueblo recién liberado, lleno de dudas y temores, aún anhelando la comodidad de la esclavitud que conocían. Mientras avanzaban, el hambre y la sed comenzaron a asolar a los israelitas. Murmullos de quejas se alzaron en su campamento. «Nos has sacado de Egipto para morir aquí en el desierto», resonaban en sus corazones. Pero Moisés, lleno de fe, se dirigió a Dios en busca de dirección. «Oh Señor, ¿qué haré con este pueblo? Su desconfianza es grande y su temor me abruma», clamó en su interior. «Escucharé su clamor», respondió la voz del Señor. «Haré llover pan del cielo para ellos». Al día siguiente, un rocío matutino cubrió el suelo y cuando se disolvió, se presentó un maná blanco y dulce que nutría a los israelitas. Cada uno tomó según su necesidad y su fe empezó a renacer. Sin embargo, el desafío del agua no tardó en surgir. Al llegar a Mara, donde el agua era amarga, la desesperación de la gente se incrementó. «¿Qué beberemos?», preguntaron, temerosos de que su liberación se convirtiera en otra forma de servidumbre. Moisés, guiado por la voz de Dios, arrojó un árbol al agua y ésta se volvió dulce. «He ahí el poder de Jehová, el que sana», proclamó Moisés, reflejando la soberana providencia del Altísimo. Con cada milagro, la fe del pueblo crecía, pero también sus cuestionamientos y revelaciones de corazones débiles. Moisés se enfrentaba no solo a la travesía física, sino a la transformación espiritual de una nación marcada por siglos de opresión. «¿Cómo pueden olvidar tan fácilmente?», se preguntaba, observando el constante ciclo de quejas y deseo de regresar a Egipto. En su mente, los recuerdos de la esclavitud contrastaban con el futuro que Dios había prometido. Así llegaron a Refidim, donde la sed aquejaba aún más cruelmente. En un acto de obediencia, Dios instruyó a Moisés a golpear la roca, y de ella brotó agua, y cada gota que corrió fue un símbolo de la gracia de Dios. Pero no todo era paz, pues Amalek, enemigo de Israel, se levantó contra ellos. En aquel momento crítico, Moisés subió al monte con la vara de Dios en su mano. Mientras alzaba su mano, Israel prevalecía. Cuando la bajaba, Amalek ganaba. Así, Aarón y Hur, levantando sus manos junto a él, apoyaron su debilidad, revelando el poder de la comunión en la lucha. La victoria llegó, y Dios le dio a Moisés instrucciones de recordar y escribir esta guerra en un libro en gloria, gritando su gloria: «Jehová es mi bandera». La conquista fue un recordatorio de que la batalla no era del hombre, sino de Dios. Con cada desafío, la confianza de Moisés en el Señor se profundizaba. En una reunión con su suegro Jetro, se le ofreció sabiduría sobre cómo liderar al pueblo. «No lo hagas tú solo, elige hombres de carácter para ayudarte», le aconsejó Jetro, indicando que la carga de liderazgo también debía ser compartida. Mientras la gloria de Dios rodeaba a su pueblo, Moisés estaba cada vez más consciente de que la verdadera liberación no solo era física, sino espiritual. «Y será que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, serás exaltado sobre todas las naciones», le dijo Dios a Moisés. Había un pacto de fe que debía ser cultivado y reforzado en cada corazón. Pronto, en las llanuras del Sinaí, el pueblo encontró su mayor desafío: escuchar y seguir la voz del Señor. En la cumbre del monte había más que un encuentro, un pacto eterno iba a ser establecido. «Prepara al pueblo, porque descenderé en la nube», ordenó Dios, mientras la montaña temblaba y un gran sonido resonaba. El cimiento de una nueva nación estaba por revelarse, y con él, el plan soberano de Dios comenzaba a desplegarse ante sus ojos. ¿Qué instrucciones recibirían? ¿Qué leyes forjarían su identidad? Cada respuesta los acercaría más a la promesa.
Cada mandamiento traería consigo un nuevo nivel de gloria. Así, la encrucijada de la fe se presentaba, y la verdad divina aguardaba en el horizonte. Una nueva revelación se acerca, y cada corazón debía prepararse para lo que Dios iba a desatar. La historia de Moisés y su pueblo apenas comenzaba. Y así, mientras la multitud temía en el pie del monte, el aire se tornó pesado con la anticipación de lo que estaba por venir. Moisés, con su rostro iluminado por la presencia del Altísimo, contemplaba la cima del monte Sinaí, donde la gloriosa nube de Dios se posaba, manifestando su majestad. El estruendo de los truenos y el resplandor de relámpagos llenaban el ambiente de un temor reverente, como si toda la creación esperaba la revelación del Creador. «Desciende en la nube, Señor, para hablar con tu pueblo», oró Moisés, mientras el temor y la reverencia se asentaban en el corazón de los israelitas. «Estas son las palabras que les dirás», resonó de nuevo la voz de Dios, como un eco eterno en la soledad de la montaña. «Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí». Éxodo 20, 2, 3. Los hijos de Israel hicieron silencio, sus corazones latían al unísono, receptivos a las instrucciones del Señor. En sus mentes resonaban las enseñanzas y los milagros de Moisés, pero ahora estaba claro que se avecinaba un nivel de compromiso más profundo, uno que sellaría su identidad como nación elegida. «No te harás imagen ni ninguna semejanza», continuó Dios, transmitiendo sus leyes divinas, cada palabra cargada de significado, llamada a la pureza y la adoración auténtica. El pueblo escuchaba y la transformación comenzaba a penetrar en sus corazones, incapaces de desviar la vista de la majestad del momento. Sin embargo, el temor también danzaba entre ellos, ansiosos por lo desconocido. Algunos murmuraron entre sí, diciendo: «¿Podemos soportar tales palabras? ¿Qué nos demandará esto?». Fue entonces que vieron cómo el mismo monte temblaba y exhalaba fuego, como si reflejara la pureza y santidad del que moraba en él. La voz de Dios se hizo más intensa. «Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no robarás». Cada mandamiento se convirtió en un pilar de luz, iluminando la oscura senda de la opresión de su pasado. El peso del oro de sus cadenas de esclavitud se comenzó a romper como el vidrio, revelando ahora un camino de libertad y vida. Pero a medida que las instrucciones continuaban, un sudor frío empapó la frente de algunos. La perspectiva de esa nueva vida conllevaba una responsabilidad ineludible. En un instante de debilidad, un hombre alzó la mano en protesta. ¿Por qué debemos seguir a un Dios que exige tanto de nosotros? ¿No mejor sería regresar a la comodidad de Egipto? Fue Moisés, su fiel líder, quien se giró hacia él con compasión. «Es para nuestra vida y nuestro bien, pues el Dios que nos habló en esta montaña nos ama con un amor eterno». Aún así, los ecos de duda se alzaban, mientras otros hombres y mujeres asentían en la confusión, temerosos de entrar en un pacto tan sólido. De una manera sobrenatural, un relámpago iluminó el cielo y el ruido del trueno resonó aún más fuerte, como un llamado a la acción. «Escuchad, oh Israel, el pacto que yo hago hoy es una promesa de vida. Me comprometo a ser vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo».
¿Podréis de verdad ser mi testimonio ante las naciones? Estos desafiantes pensamientos se intercalaron en las mentes de los israelitas, presionando sus corazones con la fuerza del cielo. Moisés descendió del monte, las tablas de la ley en mano, y proclamó con fervor en su voz: «El Señor ha hablado y prometido, contra las tribulaciones os salvaré, y cada uno será llevado en un vínculo de paz, si tan solo confiáis». A medida que él hablaba, resonó en las almas aquello que sabían, que la libertad no solo implicaba salir de Egipto, sino ser verdaderamente libres de la esclavitud del pecado y la duda. «Esto es solo el comienzo de una nueva historia», reflexionó Moisés, sintiendo la responsabilidad y carga de lo que significaba su tarea. Mientras un viento suave envolvía el campamento, un nuevo entendimiento estaba a punto de ser revelado, un susurro divino que llamaba por dentro de los corazones y acercaba el propósito soberano de Dios hacia su pueblo. Y así se reveló que el desafío de la libertad apenas comenzaba, junto con la transformación interna que haría de Israel una nación especial, un tesoro entre las naciones. ¿Qué otras instrucciones divinas surgirían de la voz de Dios? ¿Cómo responderían los corazones de su pueblo? Con cada revelación, el ciclo de fe se acercaba a un desenlace glorioso. La historia de su transformación había tomado un giro inesperado. Y mientras el sol brillaba sobre ellos, un nuevo enigma aguardaba. La promesa de la tierra prometida pulsaba en el horizonte, un llamado a la confianza en el plan soberano de Dios. Mientras Moisés se puso en pie entre el pueblo, la atmósfera vibraba con una mezcla de reverencia y confusión. Las tablas de la ley brillaban como reflejos del mismo cielo en su mano, trayendo consigo la claridad que muchos anhelaban, pero que otros temían. El eco de la voz de Dios todavía resonaba en los corazones como un nuevo amanecer, pero también había sido plantada la semilla de la duda. «¿Qué haréis, oh Israel?», preguntó Moisés, su voz resonando con una autoridad divina. «¿Prometeréis seguir los caminos del Señor, o permitiréis que el miedo os impida recibir su bendición?» El silencio se hizo profundo, como un profundo abismo. Los israelitas se miraban entre sí, los rostros iluminados por la luz que descendía desde la montaña, mientras sus corazones se debatían entre la fe y la incredulidad. Una mujer, llamada Miriam, se adelantó entre la multitud, su voz temblorosa pero decidida. «No debemos volver hacia atrás, debemos avanzar. Si el Señor nos ha liberado, entonces debemos confiar en su palabra». Momentos después, la voz de Moisés se unió con fervor. «¿Podréis aceptar este pacto? Por el que nuestro Dios nos guiará a la tierra donde fluye leche y miel». Algunos asintieron con confianza, mientras otros se mantenían indecisos, luchando con el peso de sus pasados. «Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo», repitió Moisés, mientras la vibrante presencia del Altísimo descendió una vez más sobre ellos. Aquel mensaje resonó no solo en sus oídos, sino en sus almas. Sin embargo, el estruendo que seguía de la montaña iluminó aún más sus temores. En ese momento de agonía y esperanza desbordada, un extraño sonido rompió el aire. Un atento murmullo se desató. Un grupo, no del pueblo de Israel, sino de hechiceros egipcios que habían seguido su campamento, levantó ídolos entre sus filas, desenterrando así viejas prácticas de idolatría, sembradas por años de esclavitud.
qué hacéis? El Dios de Israel es el único verdadero, clamó Moisés. Pero el eco de sus palabras se perdió en el clamor de la multitud. Unos pocos comenzaron a murmurar, temerosos de lo que traería ese nuevo pacto, preguntándose si realmente era posible confiar en lo invisible. Las nubes se espesaron sobre el monte mientras el viento soplaba con fuerza. Un trueno resonó y en el aire se percibió una sacudida de temor sagrado. Por favor, atentos Israel, porque lo que está por venir es fundamental para nuestro futuro, exhortó Moisés con un corazón ardiente. En medio del tumulto, el pueblo sintió cómo el miedo se volvía un compañero perturbador, interrumpiendo el susurro de la fe. Fue entonces que la voz de Dios habló nuevamente, en esta ocasión más clara que antes. No temas, porque yo estoy contigo. En el desierto forjaré tu destino. De la prueba haré tu fortaleza. Seré conocido en medio de ti. Moisés, sintiendo la urgencia de estas palabras, se inclinó, buscando que la fuerza del Altísimo fluyera a través de él. Esta es nuestra oportunidad, israelitas. Aceptemos su pacto y no dejemos que nadie nos desvíe. En obediencia encontraremos vida. En desobediencia, solo desolación. De esta manera, una multiplicidad de emociones se apoderó de la multitud. El deseo de un nuevo ciclo de vida escondía un propósito, un florecimiento que traería no solo liberación, sino identidad en la promesa de Dios. Sin embargo, aún había una lucha interna que desafiaba el corazón de los israelitas. Así, mientras se establecía el pacto, el pueblo unió sus voces en una respuesta colectiva. Haremos lo que el Señor ha ordenado. Su palabra será nuestra luz. En ese momento, un destello de luz iluminó el cielo, un signo del testimonio de un Dios que permanece fiel. La promesa de la tierra prometida se convertiría en realidad, un recordatorio perpetuo de su soberanía y amor. Y al final, cuando las montañas reflejaron su victoria sobre el miedo, un nuevo misterio se asomaba al horizonte. La pregunta flotaba en el aire. ¿Qué otras maravillas revelaría Dios en el camino hacia su hogar prometido? La danza entre fe y miedo apenas comenzaba, preparándolos para aventuras que cambiarían para siempre su historia. La transformación ya no sería solo un sueño, sino un llamado en la senda divina de Dios, hacia el cumplimiento de su pacto eterno. Mientras el eco de la proclamación de Moisés se disipaba en el aire, las más profundas verdades comenzaban a asentarse en los corazones de los israelitas. Al igual que la tierra mojada absorbía la lluvia, la montaña seguía resplandeciendo con el fulgor de la gloria divina, creando un ambiente donde la duda y la fe luchaban por el control del alma colectiva de Israel. Las palabras de Moisés reverberaban, impregnadas de autoridad celestial. Haremos lo que el Señor ha ordenado. Su palabra será nuestra luz. ¿Y ahora qué?, susurró un anciano entre la multitud, su mirada perdida en el horizonte. Hemos prometido seguir al Dios de nuestros padres, pero el desierto nos espera, y su vastedad es desoladora. El viento soplaba entre ellos, trayendo consigo un aroma que podría recordarles la fragancia de la tierra prometida. Pero, no obstante, un frío e inquietante presentimiento se había instalado en sus corazones. Ante esa agitación, Moisés se volvió hacia el pueblo, con un ferviente deseo de disipar las sombras que amenazaban con envolver su espíritu. Escuchad, el Dios que nos ha traído hasta aquí nos ha dado un camino, y este pacto es nuestra guía. La senda será dura,
pero no caminamos solos. El Señor de los ejércitos marchará delante de nosotros, y su presencia será nuestra protección. A medida que el mensaje de Moisés se esparcía como el agua ante una roca seca, aquellas palabras empezaron a calar en el espíritu de algunos, mientras otros, aún inseguros, mantenían la mirada fija en la montaña, donde el relámpago parecía tejer un vínculo entre lo celestial y lo terrenal. «¿Quién es el que sigue a tu lado?», preguntó una joven de ojos brillantes, encontrando valor en el eco de la voz de su líder. «Si es el Dios de nuestros antepasados, entonces ¿por qué temer? Él ha prometido ser nuestra guía». Un murmullo de acuerdo comenzó a surgir, fortalecido por la convicción de que el pacto traía consigo un propósito divino. Pero aún había crujidos de incertidumbre. Algunos miraban a los hechiceros que, desafiantes, mantenían sus ídolos levantados, desafiando la reverencia que el pueblo debía al Dios de Israel. «Moisés, ¿qué haremos con esos que abogan por los ídolos?», preguntó uno de los líderes de la tribu de Judá, su voz aturdida por la tensión del momento. «Su presencia podría destruir nuestra promesa». «No habrá lugar para la idolatría entre nosotros», exclamó Moisés, su mirada penetrando en cada corazón temeroso. «El verdadero Dios no tolerará la deslealtad. Nosotros hemos escogido el camino, y eso viene con un precio». Las nubes sobre la montaña comenzaron a intensificarse, moldes de terrores y maravillas entrelazándose a la vista. De repente, un trueno resonó como una voz de advertencia estruendosa. «Yo soy el Señor tu Dios», resonó de nuevo, como si todo el cielo recordara el compromiso hecho en ese momento. «Vengan a mí con sus corazones, renuncien a los ídolos, y observaré sobre ustedes en cada paso del camino hacia la tierra prometida». Moisés comprendió que el desafío era inminente, no solo ante los enemigos visibles, sino con las propias batallas internas de cada corazón, enfrentados a la elección entre el antiguo camino de la esclavitud o el nuevo horizonte de la libertad. Este será nuestro testimonio. Cuando lleguemos a la tierra donde todo lo que prometió se despierte ante nuestros ojos, seremos un pueblo olvidado de la esclavitud, transformado por su poder. Volvió a proclamar, infundiéndoles aliento. Al caer la noche, mientras la sombra cubría el campamento, se sintieron empujados entre la fe y la incredulidad. ¿Podría Dios realmente cumplir lo que había prometido? Los que deseaban levantar el estandarte de la fe se elevaron por encima de los que aferraban los recuerdos de Egipto. Entonces, en medio de aquel ajetreo, Miriam empezó a entonar una melodía de adoración, un himno que traería esperanza y unidad. Poco a poco, muchos se unieron a su voz, creando un sonido que se elevó como dulces notas en la atmósfera, desafiando la oscuridad. Pero justo cuando la comunidad parecía unirse, un nuevo estremecimiento atravesó la tierra. Los cielos comenzaron a moverse de nuevo, y una voz suave pero poderosa se estableció en sus corazones. ¿Estás listo, Israel? Porque lo que está por llegar será más grande que lo que jamás has imaginado. La gloria que veréis en la tierra prometida será un eco de lo que sucederá aún más allá de vuestro entendimiento. Así, en el corazón de la noche estrellada, mientras un nuevo misterio se desplegaba, la pregunta permanecía en el aire: ¿qué revelará el Altísimo? ¿Y cómo transformará aún más a su pueblo en lo que está por venir? La noche se prolongaba en el desierto, y el aire estaba cargado de una expectación palpable.
Los israelitas, diseminados por el campamento, no podían librarse de la conmoción provocada por las resonantes palabras del Altísimo. Muchos se habían arrodillado, sus rostros alzados hacia el cielo estrellado, buscando señales de la gloria inminente que estaba por ser revelada. Moisés, con el corazón inquieto, se apartó de la multitud y se dirigió hacia la ladera de la montaña, el sitio donde había recibido la ley. La luz de la luna bañaba el terreno y pudo sentir la brisa suave que traía consigo susurros de antiguos pactos, como si históricas promesas de redención y liberación flotaran en el aire. «Señor, he guiado a tu pueblo conforme a tu palabra», murmuró, su voz un eco de súplica y anhelo. «¿Pero podrán realmente soportar lo que está por venir?». En ese momento, una sombra atravesó la montaña, una manifestación de la presencia de Dios. Un resplandor intenso comenzó a rodearlo, llenando el espacio con una paz que disipó sus dudas. «Moisés», resonó la voz eterna, «los cielos y la tierra se han unido en un pacto. Mi gloria se manifestará en medio de tu pueblo, y aquellos que se aferran a la fe no conocerán falta». Mientras tanto, en el campamento, los murmullos aumentaban. La gente hacía círculos, los ancianos compartiendo relatos de su historia, recordando la fidelidad de Dios a través de los años y cada una de las señales que habían presenciado. «¿Cómo podemos dudar?», decía un anciano de cabello canoso. «Ese mismo Dios que nos sacó de Egipto es capaz de llevarnos a la tierra prometida». Pero el miedo aún anidaba en el corazón de algunos. Un joven que había visto la opulencia de Egipto sollozaba en la penumbra. «¿Y si nos lleva a un desierto sin remedio? ¿Dónde encontraremos alimento? ¿Dónde hallaremos agua?». Su voz temblaba y sus palabras reflejaban la lucha de muchos que aún dudaban del camino. Al escuchar esto, una mujer se acercó al joven y, con ojos llenos de compasión, le dijo: «El Dios que nos llevó a través del Mar Rojo es el mismo que proveerá nuestras necesidades. Su amor nos sostiene. No debemos olvidar lo que ha hecho». En ese instante, un estruendo sacudió el campamento. Una nube diáfana descendió y se posó en el corazón del pueblo. Un silencio reverente se estableció y de repente las voces de los israelitas comenzaron a unirse nuevamente, ahora en una explosión de alabanza, recordando las maravillas de Dios. «Su mano nos ha guiado, su luz nos ha alcanzado», cantaron al unísono, elevando un himno a la gloria que se manifestaba palpable en cada corazón. Moisés descendió de la montaña, su rostro resplandecía con la luz divina. Cuando se acercó a la gente, pudo sentir que sus corazones estaban despertando a la esperanza. «Teman a Dios, Él ha venido a revelarse, y entre ustedes formará un pueblo por su nombre. No solo seréis librados, sino que seréis transformados en un testimonio vivo». La atmósfera se tornó eléctrica, la promesa de transformación llenando cada rincón. Pero, en medio de esta euforia, un profundo silencio recorrió las filas. Las miradas se volvían hacia Moisés, aguardando su próxima proclamación. Y de este pueblo, un nuevo camino surgiría, un nuevo pacto, porque yo iniciaré una transformación que los llevará a ser luz para las naciones en el futuro. Aunque observarán muchas pruebas, nunca jamás les dejaré, y en su quebranto conocerán mi fiel amor. Una mezcla de temor y expectación llenó el aire, mientras un nuevo soplo de revelación resonaba en el fondo de sus almas. Estén preparados, pues mi plan va más allá de lo que pueden entender. Esto es solo el comienzo. Se desató una serie de murmullos.
Lo que estaba por venir sería aún más grande que lo que la nación había tenido la audacia de imaginar. Al contemplar la luna perfilándose sobre ellos, un profundo entendimiento emergía. No solo eran espectadores de cumplimiento, sino parte integral de la soberanía divina que se desenredaría a través de generaciones. Con un nuevo empuje espiritual, el pueblo se llenó de fervor. La promesa de transformación divina había sido sellada, y ahora tenían el llamado de abrazarla con fe. En sus corazones una certeza se instalaba: algo glorioso estaba a punto de brotar. Y justo antes de que se dispersaran, Moisés levantó su mano. «Prepárense, pues pronunciaré las palabras del pacto de Dios, que los guiará a través del desierto y hacia la tierra prometida». Un eco de anticipación retumbaba mientras flotaba en el aire un nuevo misterio. ¿Qué más revelará el Señor en este camino hacia su gloria? La mañana amaneció clara en el desierto, y el sol se alzó lentamente, dorando las dunas con su luz radiante. El campamento israelita, un laberinto de tiendas y rostros expectantes, vibraba con una energía renovada. Después de las palabras de Moisés, un profundo deseo de seguir adelante brotaba en cada corazón como el rocío que acaricia la tierra seca. Así, Moisés se dispuso a reunir al pueblo. Un gran silencio se posó sobre ellos al ver que su líder se erguía en medio de un círculo de luz. Con la voz firme, cada palabra parecía reverberar en sus almas, otorgándole un nuevo sentido de propósito. «Hermanos míos», comenzó, «es tiempo de recordar quiénes somos. Somos un pueblo que ha sido llamado por Dios, y por su fidelidad estamos aquí ante el umbral de una nueva era». Mientras hablaba, un padre tomó de la mano a su pequeño hijo, llevándolo más cerca para escuchar. «Debemos caminar con fe, hijo», le susurró un tanto nervioso, sintiendo el peso de la responsabilidad generacional que recaía sobre ellos todos. El niño, con los ojos abiertos como platos, se sintió envuelto en la atmósfera sagrada que parecía rodear a su padre. Moisés continuó: «Hoy el Señor establecerá un pacto, y con él su ley. En ella hallarán instrucciones para vivir, como un camino hacia la vida que les guiará a una tierra de abundancia». El murmuro de aprobación se expandió como fuego, mientras hombres y mujeres asentían, algunos alzando sus manos en adoración. Sin embargo, en el borde del campamento, un grupo de escépticos se escabullía entre las sombras, discutiendo en voz baja. «¿Por qué deberíamos arriesgar tanto?», cuestionó uno de ellos. «Nuestro futuro es incierto y estamos a merced de este poderoso Dios que quizás no será tan benevolente como nos promete». La desconfianza flotaba entre ellos como un soplo helado. Al oír esto, otra israelita, con una mirada decidida, se acercó al grupo. «Escuchen», instó, «recordemos las maravillas que hemos visto. Aquel que partió el mar rojo es fiel. Tendremos que confiar, aun cuando no podamos ver el camino. Verso tras verso se revelará su plan». Mientras tanto, Moisés se adentró en un silencio profundo. Un brillo sobre su rostro irradiaba la certeza de que el divino estaba sobre él, lleno de instrucciones y promesas. Dios le había hablado, lo que significaba que su gloria se manifestaría de manera sorprendente. Podía sentir en su interior una creciente anticipación, como una melodía que espera ser tocada. «Prepárense, pueblo de Dios», exclamó Moisés, y como eco de su proclamación,
Una nube empezaba a reunirse sobre la montaña, oscureciendo el cielo mientras un estruendo resonante se elevaba. El pueblo se sintió trasladado, un temor reverente llenó el aire. Sabían que estaban ante un momento trascendental. La nube cubrió el monte, y desde allí una voz retumbante resonó como el trueno. «He aquí que vienen días de gloria y juicio, días en que conoceréis veredictos divinos. Recibiréis mi ley, y en ella encontraréis vida». La multitud, aterrorizada y extasiada, se arrodilló. La brecha entre lo humano y lo divino se hacía palpable, y las palabras resonaban con un peso de significados profundos. Un nuevo entendimiento se revelaba ante ellos. Aquel pacto no solo era un acuerdo, era un testimonio del carácter de Dios mismo. «Así será», continuó la voz, «los que guardarán mi pacto florecerán, y de esta tierra, de sus corazones, salvaré lo que estaba perdido». Moisés, embriagado por la revelación, miró hacia el pueblo, sus ojos brillando con ardor. «Reciban con alegría, pues entre ustedes el Señor habitará, pero debéis estar alertas y guardar este pacto. Esta no es solo una entrega de leyes, sino el inicio de un viaje hacia el propósito divino». Y mientras estos pensamientos reverberaban en sus corazones, lo que se avecinaba iba más allá de lo que podían imaginar. Moisés sintió su espíritu vibrar. Una luz de esperanza surgía entre ellos. La sombra de la gloria había comenzado a cubrir el camino hacia la tierra prometida. Como un eco del cielo, una pregunta se posó en el aire. ¿Confiaréis en el pacto? ¿Seréis portadores de lo que está por venir? Así quedaba sellada la promesa del Altísimo, dejando a su pueblo en un estado suspendido de anhelo y expectativa, pues comprendían que el viaje apenas comenzaba. Y al mirar hacia el horizonte, un vasto misterio aguardaba. Lo que el futuro traería permanecería como un secreto divino por revelar. Los ecos de la voz divina aún reverberaban por el campamento, y el pueblo, abrumado por el peso del momento, permanecía de rodillas. Una sombra de temor y asombro se cernía sobre ellos, mientras su líder, Moisés, sentía la presión de la responsabilidad en su pecho. En su corazón sabía que estaba en la cima de un acontecimiento que sellaría no solo su destino, sino también el de generaciones venideras. «Levantaos», ordenó Moisés con voz firme y reverente, «porque el Señor os ha llamado para que le rindan culto y andéis en sus caminos». Los israelitas, aún temerosos, pero fortalecidos por la antorcha de la promesa, comenzaron a elevarse, sus miradas fijas en la montaña cubierta de nubes. Había un anhelo colectivo en el aire, un entendimiento de que estaban al borde de lo sobrenatural. Mientras el pueblo se reajustaba, el grupo de escépticos en la periferia murmuraba de nuevo. ¿Qué si este pacto es solo para condenación? ¿Podríamos estar condenados a andar en desierto por más tiempo?, preguntó uno con rostro sombrío. La tensión en sus corazones era real, el temor recorría sus venas, pero una voz sabia se alzó entre ellos. Un pacto con Dios no es condenación, es una oportunidad para vivir en libertad. Recuerden que fue la misma mano de Dios la que nos sacó de Egipto. Las palabras resonaron en ellos, y por un momento el eco de sus dudas se disipó. El espíritu de Moisés, sin embargo, estaba inquieto. Conocía las luchas y desafíos que enfrentaría su pueblo en el camino hacia la tierra prometida.
Se sentía como si un velo del futuro le cubriera, indicándole que no todos aceptarían las órdenes del Altísimo. En 3 días, proclamó Moisés, el Señor se manifestará a nosotros. Lavémonos y preparémonos, porque el encuentro con el Santo traerá vida o juicio. La urgencia en sus palabras captó la atención de la multitud. Desde los más ancianos hasta los más jóvenes, cada corazón latía al unísono, sintiendo el aire vibrar con una promesa de renovación. Las familias empezaron a prepararse, limpiando sus cuerpos y sus corazones. Sabían que debían estar listos, pero también advirtieron la inquietud de los que dudaban. Un anciano, con voz profunda y sabia, habló. Dios no nos ha dejado hasta ahora, ha estado a nuestro lado en cada prueba. Ahora que se acerca, debemos aferrarnos a nuestra fe y recordar sus maravillas. El sol comenzó a descender en el horizonte, bañando el campo en sombras oscuras y luces doradas. Moisés, subiendo a la cima de la montaña, buscó el rostro de Dios y sintió una presencia fuerte y cálida invadir su ser. Allí, en el silencio de la montaña, escuchó una vez más la voz poderosa. Moisés, reúne al pueblo y diles que en este pacto hay huesos de vida. Los que se aparten de mí serán destruidos, pero los que en mí confíen alcanzarán la tierra prometida. Las palabras pesadas de Dios llenaron su corazón. La advertencia resonó en él y comprendió que no era solo un mensaje de juicio, sino una invitación a la devoción. Al descender la montaña, su rostro iluminado por la gloria de Dios compartió la revelación con el pueblo. «Escuchad, Israel», clamó con fervor. «El Señor no es solo nuestro Dios, sino nuestro Redentor. Mantened vuestros corazones en su pacto, pues en él hallaréis paz. Y estad alerta, porque en el cumplimiento de su promesa, Él también nos llama a la obediencia y la fidelidad. No habrá mayor prueba que la que este camino nos ofrecerá». Mientras las estrellas comenzaron a brillar sobre ellos, la noche se hizo pesada con la incertidumbre y el temor. Sin embargo, en cada rincón del campamento también había un destello de esperanza. La pregunta resonaba nuevamente en sus corazones. ¿Estamos listos para lo que vendrá? Y así el pueblo se unió en oración, clamando al Dios que los había redimido, mientras Moisés se dirigía a la montaña, y en lo profundo de su ser se sabía como un puente entre lo humano y lo divino. En su mente una respuesta comenzaba a florecer, una posibilidad trascendental. El pacto está hecho, pero ¿qué pasará cuando su cumplimiento se revele en toda su gloria? Cuando el tiempo llegue, quizás esta tierra no solo será un hogar, sino el comienzo de una nueva era donde todos conocerán al Dios de la salvación y la esperanza. Y al mirar a la inmensidad del cielo estrellado, una inquietante sombra se deslizó sobre su espíritu. Una revelación aún más grande podría estar al borde de sus corazones. Lo que Dios estaba por hacer no sería solo para ellos, sino para toda la humanidad. La pregunta flotaba en el aire, suspendida en el tiempo. ¿Estamos listos para el cumplimiento de la promesa que se acerca? ¿Qué misterio se revelará cuando el plan de Dios despliegue su magnificencia? Mientras la luna brillaba intensamente sobre el campamento, el pueblo de Israel se encontraba en un estado de expectación fervorosa.
Los murmullos se habían detenido y en su lugar la intensa oración subía hacia el cielo como el incienso que se eleva ante el altar. En sus corazones vibraba un anhelo de renovación, la promesa de un nuevo comienzo. La voz de Moisés rompió el silencio, resonando con una autoridad que parecía provenir del mismo corazón de Dios. «Hermanos míos», comenzó, «he sentido su presencia en la montaña, y el Señor nos ha ordenado que seamos un pueblo apartado, un testimonio viviente de su gloria. En 3 días veréis la magnificencia de su poder». Así como el lazo de la noche da paso al alba, así también estamos llamados a salir de las sombras de la esclavitud y avanzar hacia la luz de la libertad. El aire se tornó pesado con la pura anticipación de lo que estaba por venir. En la distancia, las olas del desierto parecían susurrar secretos de antiguas promesas, mientras cada uno de los israelitas buscaba en su interior la preparación de su espíritu. Moisés, sintiendo el peso de la bendición sobre él, se acercó al altar de sacrificio que habían levantado en la llanura para preparar el camino a la revelación divina. En su corazón había un versículo que resonaba: «Conságrame todo varón y mujer que abre matriz entre los hijos de Israel». Moisés sabía que este esfuerzo sería vital. Cada ímpetu de obediencia marcaría la pauta del futuro que aguardaba a este pueblo. Y así el día de la revelación se acercaba rápidamente. Al tercer día, el amanecer se rompió con un estruendo de truenos, la montaña temblaba y su cúspide se encontraba envuelta en humo y fuego. La manifestación de Dios era inminente. Los corazones palpitaban con un miedo reverencial, el viento crujía con un eco antiguo, como si el mismo cielo se preparara a hablar. «Santifícate hoy y mañana», clamó Moisés, «y estaréis listos para escuchar al Señor, que descenderá en medio de nosotros. Su voz será como el sonido de muchas aguas, y su gloria será nuestra luz». Cada habitante se sintió llamado a una consagración personal. Algunos lloraban en repentinos arrepentimientos, otros se abrazaban en unidad de propósito. Mientras tanto, en lo profundo del corazón de Moisés, un peso seguía creciendo. Sabía que no todos en el campamento caminarían en el camino de Dios. Había quienes se aferraban a las sombras del pasado, quienes anhelaban la cebada de Egipto antes que la libertad que el Altísimo ofrecía. El murmullo de la duda comenzaba nuevamente a asomarse como una serpiente en la hierba. Moisés dirigió su mirada hacia el pueblo y sintió una mezcla de angustia y determinación. «No olvidéis el pacto que hemos hecho», instó. «El Señor ha decidido hacer de nosotros una nación santa, pero debéis elegir hoy a quién servir». La desobediencia trae muerte, pero en la obediencia hay vida. Mientras hablaba, miró hacia el monte y supo que el abrazo de lo divino estaba a las puertas. La luz que emanaba de la montaña era un símbolo de lo que estaba por revelarse. Dios había preparado un encuentro, y en ese momento comprendió que su rol como mediador era necesario. El camino hacia la tierra prometida no solo es físico, sino espiritual. El corazón de este pueblo debe ser transformado. Alzó su voz en oración, clamando por su congregación. Algo fundamental se había encarnado en su espíritu. Con él, el pueblo suplicaba la pura gracia de Dios. Y en aquel clamor estaban también las voces de aquellos que aún se debatían en la incertidumbre. Y así, mientras se preparaban para la gran manifestación, una sombra de duda se cernía sobre algunos de los corazones del pueblo.
¿Qué ocurriría si la gloria de Dios los consumía? ¿Qué pasaría con aquellos que no se apartaran del camino de la santidad? Moisés sintió en su interior una revelación profunda. No solo era un pacto por un momento, sino que marcaría un destino eterno. «Oh Señor», exclamó con fervor, «manifiéstase en poder, que tus siervos sean fortalecidos en fe. Establece en este pueblo una nueva naturaleza». Y en ese clamor, la llama de una esperanza mayor comenzaba a encenderse en el pueblo de Israel. Dios no solo estaba en camino hacia ellos, estaba revelando un plan que no solo incluiría a esta nación, sino también a las generaciones que estaban por venir. La pregunta que flotaba en el aire se hacía cada vez más clara. ¿Estaremos listos para recibir el legado del pacto que traerá salvación a muchas naciones? La respuesta del cielo aún permanecía en silencio, pero la promesa de lo que vendría pronto llenaba sus corazones de anhelos y esperanzas divinas. Un nuevo misterio aguardaba en la proximidad de la montaña. ¿Qué revelación traerían los próximos días y cómo se desataría el poderoso plan del Señor? Cuando el sol comenzó a ascender en el horizonte, un aire de anticipación impregnaba cada rincón del campamento israelita. Había un murmullo vibrante, cada uno se preparaba para la inminente revelación que cambiaría su historia. Moisés, con la mirada fija en el monte Sinaí, sentía en su interior una mezcla de temor y asombro. Sabía que la gloria de Dios iba a manifestarse de una manera monumental, como un fuego consumidor, y que no todos estarían preparados. «Santificaos, pues para el tercer día», había clamado, instando al pueblo a purificarse y a apartarse de toda impureza. La consagración era imprescindible, una deuda no solo a Dios, sino a todos ellos, como testigos del pacto que estaban a punto de recibir. Los israelitas comenzaron a lavarse, a despojarse de sus ropas manchadas de sus años de esclavitud. Mientras tanto, la atmósfera estaba cargada de un temor reverente y una feroz esperanza. Las familias se unieron en oración, los ancianos recordaron las promesas de sus antepasados, y las mujeres enseñaban a sus hijos sobre el Dios que los había sacado de Egipto. «Mañana conoceremos a nuestro Dios de una manera diferente», dijo una madre, abrazando a su hijo mientras miraban hacia la cima del monte. «Él nos dará su voz y su ley». Día y noche, la montaña vibraba con una energía sobrenatural, y de pronto un trueno retumbó en el aire, aumentando la tensión en el corazón del pueblo. Las nubes se oscurecieron y el sol se ocultó tras un velo de majestad. «Esto es solo el principio», pensó Moisés mientras se preparaba para ascender, sintiendo el peso de toda la nación sobre sus hombros. Un sonido como de muchas aguas resonó a lo largo del monte, y cuando el tercer día se cumplió, los israelitas estaban al borde del abismo de lo desconocido. Un viento fuerte comenzó a soplar, y cuando Moisés subió al monte, las piedras temblaron. El pueblo miraba fijamente, incapaz de apartar sus ojos del espectáculo que se desarrollaba ante sus miradas. «Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto», resonó la voz como un eco de justicia y amor, cortando las dudas de aquellos que aún albergaban la incertidumbre. Moisés, temblando bajo la intensa presencia divina, escuchó las instrucciones que se dictaban. «No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza, no matarás, no robarás». Cada mandamiento se apoderaba del aire, cargando con un peso que desbordaba todo entendimiento.
A medida que la voz del Señor proseguía, los corazones de los israelitas empezaban a palpitantes, resonando con el eco de aquellas palabras que marcarían el rumbo de sus vidas. Sin embargo, también hubo reacciones de temor. Algunos en el campamento se encorvaban, aterrorizados ante el poder y la gloria del Altísimo. «No podemos soportar su voz», clamaron. «Temor, gran temor, caerá sobre nosotros si continuamos escuchando. Irá sobre ustedes la gloria de su Señor, y estará con ustedes en todo momento», proclamó Moisés para calmar las inquietudes. Aquellos que podrían haber dudado encontraron una pequeña chispa de fe entre las llamas de su temor, comenzando a ver la grandeza del pacto como una oportunidad, no solo como una carga. Mientras descendía del monte con las tablas en mano, el resplandor de la gloria de Dios iluminaba su rostro, y el pueblo sintió la autenticidad de aquel encuentro sagrado. La experiencia no sería solo de ellos, sino de todas las generaciones que le seguirían. Moisés se dirigió a la multitud, su presencia consumida por la luz divina. Esta ley es el fundamento, el camino hacia la fructífera tierra que Dios os ha prometido. Pero en la lejanía, un grupo se había congregado, murmurando propuestas y cuestionando los mandamientos grabados en piedra. «Ese Moisés no volverá», decía uno de los más jóvenes, «y si nunca vuelve de la montaña, quizás deberíamos hacer un ídolo que nos guíe, como en Egipto». Moisés, viendo la confusión en los ojos de sus hermanos, supo que el desafío no terminaría con la entrega de la ley, sino que su tarea se intensificaba. Cada corazón de este pueblo debe ser renovado. La verdadera liberación no puede tener lugar solo en su exterior, sino que debe empezar a arder dentro de ellos, reflexionó mientras se acercaba a la congregación. «Mirad y temed, historia de generaciones se está sosteniendo en este momento», exclamó con voz poderosa. La ley no solo es un conjunto de reglas, es una invitación a conocer al Dios que nos redimió. Pero, mientras algunos respondían a su llamado a la unidad, otros se alejaban, entusiasmados por la idea de retornar a las viejas prácticas. Una lucha interna por la identidad comenzaba a nacer. La presencia de Dios que había descendido sobre la montaña y entre ellos seguía vibrante, y en ese eco una pregunta resonaba en el aire. ¿Podrá este pueblo, levantado del polvo, mantenerse en la fe y las promesas del Altísimo? Sentado al borde de la montaña, Moisés cerró los ojos y oró, buscando la dirección que solo el Espíritu podía brindarle. Dios, ¿qué sucederá con aquellos que vacilan? Un nuevo misterio se desenvolvería a través de estas decisiones, una señal que los llevaría a ser su pueblo. Y así, mientras el sol comenzaba a ponerse, el pueblo en el campamento enfrentaba la verdad más profunda. Un pacto formado en su gracia no solo condicionaba su futuro, sino también la historia de muchas naciones futuras que aún estaban por venir. La pregunta aguardaba, dejando a todos en el campamento asombrados y llenos de expectativa. ¿Estaremos listos para cumplir con la promesa del Dios que nos guía hacia la redención?